se movió para hoy, yo la tenía agendado para hoy, yo creo que ahí fue una falta de información, pues me da un gusto saludar, aunque sea de manera virtual, a todos, y quería nada más platicar un poco en esta hora respecto de lo atinente a medios de defensa. Muchos de ustedes pues ya están muy familiarizados con los medios de defensa en materia fiscal, pero lo que me gustaría resaltar principalmente en la plática de hoy es, y es algo que yo creo que los clientes nos preguntan mucho, es ¿qué conviene más? Siempre dicen, no, pues tú eres el que sabes, ¿qué conviene más? ¿Presentar un recurso de revocación ante la autoridad administrativa o un juicio contencioso administrativo? Y principalmente ven el tema del tiempo y pues porque con el tiempo pues también el costo también genera algunas implicaciones, ¿no? Entonces hay algunos clientes que dicen, bueno, ¿y por qué no se van al juicio directamente? ¿O por qué tienen que agotar en algunos casos o por qué proponen agotar un recurso si pues se pueden ir directamente a un juicio y de esa manera a lo mejor resolver de manera más imparcial y rápida los asuntos? Entonces, ahorita la intención de la práctica propiamente es pues especificar. Ustedes ya conocen muchas de las bondades que tienen los recursos administrativos, pero a lo mejor el reiterarlos un poquito y el compartir algunas experiencias que hemos tenido. ¿Sale? Bueno, para empezar, ustedes saben que en tratándose de defensa en el ámbito fiscal, pues están los recursos administrativos, el juicio contencioso administrativo, y ya como medios de defensa extraordinarios, de defensa de derechos, sería el juicio de amparo, en sus dos vertientes, sería amparo indirecto contra aquellos actos de autoridades que no sean definitivos y que generen una violación a los derechos humanos de los y derechos de los contribuyentes. Y pues también tenemos el apartado de medios alternativos que, ojo, cabe reiterarlo, de ninguna manera van a causar instancia o se van a considerar como una opción, en el sentido de que algún contribuyente prefiera acudir única y exclusivamente al juicio, al medio alternativo y no al juicio de nulidad. De medios alternativos que en la práctica están funcionando es el procedimiento de quejas y reclamaciones, y digo que en la práctica porque en estricto sentido el procedimiento de quejas y reclamaciones ante PRODECON no es un medio alternativo de solución de controversias, es un procedimiento no jurisdiccional de defensa de derechos del contribuyente, porque pues, la autoridad a través de, perdón, la PRODECON a través de ese procedimiento puede recomendar a la autoridad en caso de que exista alguna violación grave y evidente, pero sus recomendaciones no son vinculatorias. Sin embargo, en la práctica sí ayuda mucho porque se utiliza como si fuese un medio alternativo para lograr solucionar muchas diferencias derivado de la rogatoria que en PRODECON se hace con la autoridad para tratar de restituir al quejoso en el goce de sus derechos y con eso evitar la autoridad una recomendación. Y bueno, el acuerdo conclusivo que, como bien saben, ese procedimiento ese sí es, en toda la extensión de la palabra, un medio alternativo de solución de controversias, pero la procedencia del mismo es previo a que exista una resolución definitiva por parte de la autoridad. Entonces, de esa manera, de ninguna manera puede, de cierta forma, afectar el acuerdo conclusivo con la interposición del medio de defensa. ¿Por qué? Porque cuando un contribuyente esté sujeto a una facultad de comprobación específicamente y que son respecto de las cuales procede el acuerdo conclusivo, las precisadas en el artículo 42, fracciones 2, 3 o 9, que es revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica, y no esté de acuerdo con calificaciones de hecho que haga la autoridad dentro del ejercicio de facultades de comprobación, puede acudir al acuerdo conclusivo. Pero esa solicitud de acuerdo conclusivo que tramita PRODECON y que se presenta ante PRODECON, lógicamente es previo a que exista una liquidación, una determinación. Recuerden que es el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del plazo máximo para presentar la solicitud de acuerdo conclusivo, contados a partir de la presentación, de la notificación del oficio de observaciones, de la notificación de la resolución provisional o del levantamiento del acta final, si se trata de revisión de gabinete, revisión electrónica o de visita domiciliaria. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. ¿Y por qué no choca? Porque el procedimiento de acuerdo conclusivo se da incluso antes de que exista una decisión final por la autoridad que se va a ver reflejada en la liquidación o en la resolución determinante del crédito fiscal, siendo ese el documento definitivo que va a poder ser materia de los medios de defensa que se encuentran previstos en ley, ¿no?
Mi querido Luis Miguel, un abrazo. Qué gusto saludarte, aunque sea por acá, mano, por este medio. Hola, José de Querétaro, un gusto, igual José Antonio, saludos, un fuerte abrazo a todos. Ahora, de los recursos administrativos en materia fiscal, tenemos, eh, en tratándose de aspectos de seguridad social, pues el recurso de inconformidad, que, que, que es, tratándose en materia federal de actos definitivos, de determinaciones de aportaciones de seguridad social que lleva a cabo el IMSS, o también el Infonavit, de aportaciones del Infonavit, y ahí el recurso que se prevé es el recurso de inconformidad. Ahí se prevé un plazo de 15 días hábiles, y en sede administrativa fiscal federal, bueno, pues el recurso de revocación, que está previsto en el Código Fiscal de la Federación, y también la Ley de Comercio Exterior prevé un recurso de revocación. La ley aduanera igual, hay actos que se pueden controvertir en recurso de revocación. Eso cambia un poquito con algunas legislaciones de los estados. ¿Por qué? Porque el recurso de revocación que nosotros conocemos en el ámbito fiscal federal, cuando nosotros lo migramos en cuanto a los medios de defensa administrativos o tipo recursos administrativos que prevén las legislaciones locales, en algunos lados los llaman también recursos de inconformidad. Me pasó hace poco, por ejemplo, ahorita traigo un asunto del Estado de México, y el Código Financiero y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México prevén la interposición de un recurso administrativo, y ese se denomina recurso de inconformidad. Entonces, digo, el nombre varía de acuerdo a la ley, pero hablando en materia fiscal federal, bueno, pues en el Código Fiscal de la Federación se prevé el recurso de revocación, y en materia de IMSS e Infonavit, pues se prevé el recurso de inconformidad. Ahora, hay ciertos actos del IMSS y de Infonavit que no se controvierten mediante la interposición de un recurso de inconformidad, y esos específicamente son los relacionados con el procedimiento administrativo de ejecución. Todos los actos de cobro coactivo que lleven a cabo el IMSS o el Infonavit, conforme a sus legislaciones respectivas, remiten al procedimiento en medios de defensa que en su caso prevé el Código Fiscal de la Federación. Entonces, por lo tanto, se tendría que interponer un recurso de revocación en contra de dichos actos, no obstante que la autoridad que los ejecute sea el IMSS o el Infonavit. ¿Sale? Ahora, voy acá. Recursos administrativos. Lógicamente, sea como sea, es la defensa en sede administrativo con que cuentan los contribuyentes para poder controvertir esos actos o resoluciones que el contribuyente considere que vulnera sus derechos, como pagador de impuestos, ya sea por un agravio en materia fiscal o lo que sea, y ahí prevé, hablando de materia federal y conforme a lo que dispone el Código Fiscal de la Federación, diversos tipos de actos que pueden controvertirse, y los plazos incluso para controvertir los mismos. ¿Sale? Como concepto, bueno, pues ya sabemos que es el recurso administrativo, lo consideran como un medio de control interno. ¿Y por qué interno? Porque si bien a lo mejor en materia fiscal federal los actos que emite el Servicio de Administración Tributaria no resuelve los recursos la autoridad que generalmente emite los actos, como lo es auditoría o recaudación o servicios de contribuyentes, sino que quien se encarga de analizar, tramitar y resolver el recurso de revocación son las áreas, las administraciones concentradas jurídicas, como bien lo saben, pues cierto es que todas forman parte del Servicio de Administración Tributaria, y por lo tanto lo consideran como un medio de control interno. ¿Y qué es la finalidad que tiene? Pues precisamente que se revise la propia actuación por parte de la autoridad fiscal para determinar si estuvo conforme a derecho, y en caso de que no, pues precisamente respete y restituya al quejoso o al recurrente aquí en el goce de sus derechos, para que ya sea revoque, modifique o confirme la resolución que se impugna, ¿no? Y atendiendo a la legislación que actualmente tenemos, ustedes bien saben, pues que en contra de las resoluciones que resuelvan el recurso se puede acudir al juicio contencioso administrativo. Entonces, cuando un contribuyente opta por acudir o plantear primero como primero medio de defensa el recurso de revocación, pues una segunda instancia
va a poder ser juicio contencioso administrativo, pero si no, pues en automático se convierte la instancia primera, la primera instancia, el juicio contencioso, y ya únicamente en contra de la sentencia que se dicta, y es cuando procedería el amparo directo. Y como se dice, no es un órgano independiente el que resuelve, forma parte de esa autoridad fiscal y por lo tanto existe mucha desconfianza y también más que desconfianza, pues hay grandes ejemplos donde claramente se ve que la apreciación o la interpretación pues siempre va muchas veces de la mano de la misma apreciación o interpretación que tenían las autoridades que emitieron los actos, ¿no? No obstante, siempre hay algunos puntos que pueden ayudar mucho y por los que vale la pena a lo mejor el recurso de revocación. Déjenme acá. Ahora, el recurso de revocación, pues a partir del 116 está regulado y procede contra resoluciones definitivas, que eso es muy importante, que determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos, que nieguen la devolución de cantidades, que procedan en términos de la ley, las que dicten las autoridades aduaneras, las que causen un agravio al particular. Lógicamente hay 3 excepciones por las que no procede el recurso de revocación, tratándose de resoluciones que causen un agravio al particular en materia fiscal federal, que es lo de la aclaración administrativa, el 36, lo atinente a las resoluciones favorables a los contribuyentes como tales, y las del 74 de condonaciones de multas. Esas no podrían controvertirse vía juicio contencioso y pues, ya sabemos de cierta forma el paso de las mismas. Déjenme avanzar aquí. Que me voy a la... Ahí está. Ahí. También los actos lo dividen en 2 el Código Fiscal: resoluciones definitivas que señalen cualquiera de las cosas que vimos, o los actos de autoridades. Aquí lógicamente no se trata de aquellos resoluciones o documentos que ponen fin a un procedimiento, sino de cierta forma se refiere propiamente o en lo general a actos de cobro o actos de molestia, y son actos de autoridades, uno, que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que el monto real es inferior al exigido, cuando se dicte el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que no se encuentran ajustados a la ley o se determine el valor de bienes embargados, y cuando afecten el interés jurídico de terceros principalmente. ¿Qué es lo importante que podemos ver aquí? Las diferentes causas por las cuales puede proceder el recurso, pero como lo vamos a ver más adelante, hay plazos específicos para la interposición de cada uno de ellos. Y a lo mejor pues hasta me adelanto un poquito con lo que señala aquí. Ahora, ¿cuánto se interpone el recurso de revocación? El plazo, por regla general, se puede decir, son de 30 días hábiles siguientes a aquel en que surte efectos la notificación de la resolución definitiva. ¿En qué casos procede ese plazo de 30 días? Cuando tú vas a controvertir resoluciones definitivas. Y esas resoluciones son propiamente las que te marca el 121, que son estas. Si te determinan alguna contribución, perdón, 117, si te determinan alguna contribución, si se niegan devoluciones, aquellas que dicten las autoridades aduaneras, que pongan fin al procedimiento, o las que te causen agravio. Pero si es una resolución definitiva, tiene que ser ese plazo de 30 días. Sin embargo, hay otros ejemplos en los que el plazo cambia. Cuando se trata de la impugnación de actos dentro del PAE porque consideres que no se ajustó propiamente a derecho, el plazo que tú vas a tener para controvertirlo, o cuando no estés de acuerdo con el avalúo practicado, el plazo que vas a tener va a ser hasta que, va a iniciar ese plazo hasta que publiquen la convocatoria de remate dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria del remate. Y ojo, porque eso es muy importante considerar